un expresidente que también ha sido vacado. Precisamente uno de los votos a favor de la vacancia de Martín Vizcarra en ese momento fue el de el entonces congresista César Combina. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué fue lo primero que pensó cuando escuchó la resolución de estos 5 meses de prisión preventiva? Bueno, apenas escuchamos esa sentencia de la prisión preventiva, que no es una sentencia firme, sino que es el inicio de una lucha por justicia por Moquegua y por el Perú. Yo pensé, se me vino a la mente la idea de que estamos avanzando hacia la justicia. No confundamos que esto es una sentencia que le da justicia a Moquegua, no. Este es el inicio de un proceso de justicia. Pero es un revés para un Vizcarra que se mostraba como, no sé si tenemos las imágenes, lo vamos a ver a continuación, no solamente haciendo campaña a favor de este partido político que él lidera, sino también yendo a zonas de frontera, ¿no? Ya la había librado en junio, ¿no? Cuando el juez Víctor Alcócer no decide que no procedía en ese momento la prisión preventiva. ¿Qué fue lo que hizo Vizcarra hace unos días? Miren, ahí están, esta fotografía subido en una avioneta, llegando justamente hacia la zona donde hay la tensión diplomática con Colombia, ¿no? Entonces, para usted, este hecho de comportamiento cuestionable, ¿no? Peligro de fuga, ¿sí reúne todos los elementos para lo que ayer resolvió el juez? Sí, claro, reúne totalmente los elementos y es más, se tenían antes, sino que la justicia peruana ha sido muy benévola con Martín Vizcarra, se le ha dejado pasar constantemente, pero como tú bien has dicho, Martín Vizcarra tenía esta soberbia de poder controlar el Poder Judicial y poder controlar la Fiscalía, y él no se esperaba recibir este revés judicial, que como digo es el inicio de un largo camino que vamos a tener para tener justicia, primero por Moquegua y luego por todo el Perú, porque este caso se remonta al gobierno regional. Estamos hablando de más de 10 años, 12 años atrás, y no representa su gobierno todavía. Martín Vizcarra creo que comienza a tener un revés judicial y esto va a hacer que poco a poco vaya saliendo más cosas a la luz. Su comportamiento, sin tener arraigos, faltando el respeto al propio juzgado, faltando el respeto a la Fiscalía y faltándole el respeto a todos los peruanos, haciendo campaña, haciendo proselitismo, cuando está 3 veces inhabilitado, confirma que el riesgo de fuga era inminente y que además en los próximos 5 meses es probable que tengamos una sentencia firme. Bueno, y además, ¿no le llama a usted la atención que de pronto el juez Chávez Tamariz sí valore, por ejemplo, este tipo de imágenes de él en una avioneta, ¿no? Llegando a una zona fronteriza, cuando lo que se toma en cuenta para una prisión preventiva es el peligro de fuga? ¿Qué pasó entre junio y julio? ¿Por qué el juez Víctor Alcócer no determinó lo mismo que hoy sí resuelve el juez Chávez Tamariz? Aquí hay 2 puntos. Primero, recordemos que en la sentencia anterior, en la audiencia anterior de prisión preventiva, donde no se le otorga la prisión preventiva, había un elemento de fuga muy importante señalado por la policía, que recuerdas fue cuando Martín Vizcarra va al terminal de Moquegua, claro, sin escolta policial, sin ningún tipo de protección, y estaba solo. ¿Por qué? Porque del terminal de Moquegua salen justamente para Bolivia, salen para Arica, salen para Tacna, para Desaguadero. Y nosotros decíamos, las personas que estábamos a favor de que se le imponga la prisión preventiva, de que había un inminente peligro de fuga. Esa situación de negativa de peligro de fuga inicial ha hecho que él escale. Él se creía más pesado que la ley. Intocable. Intocable. Vamos a buscar estas imágenes. Yo sé que en el Switch son muy rápidos y hábiles. Las imágenes del terminal. Claro, porque estaba en el terminal. Entonces empezó merodeando terminales. Nosotros advertíamos peligro de fuga y el juez inicialmente dijo no. Pero él se sentía tan intocable que luego se subió a una avioneta privada y logró ir hasta una frontera. Esto es completamente irracional para un caso en donde se te puede implementar un peligro de fuga o una prisión preventiva, y peor aún, sin arraigos. Además, se fabricaron los arraigos. De eso quería hablar, pero antes de pasar a eso, era como un comportamiento al borde, ¿no? A la vez, quizás como parte, sí, de una estrategia, era decir, mira, yo puedo estar en la frontera, pero no me estoy fugando, ¿no? Que es otro de los elementos que también se valoran para una prisión preventiva, el peligro de fuga. Entonces, Martín Vizcarra permanentemente estaba con estos comportamientos temerarios, ¿no? Pero quizás como parte de una estrategia
¿no?, enrevesada de decir, acá estoy, pero no me voy a fugar, ¿no? Como que ayer también se presenta en la audiencia para decir un poco, yo no soy Nadine Heredia, no me voy a fugar. Pero algo ha pasado entre junio, que esto fue el 27 de junio, que le rechazan en la prisión preventiva, y ahora, ¿qué cambió? Ahí me parece que hay que recordar que justamente en este mismo programa, hablando del primer caso de prisión preventiva hace varios meses, en junio me parece, yo comentaba que había un peligro de fuga no solamente por el sur, sino por justamente Loreto, por el gran despliegue operativo que tenía Martín Vizcarra dentro de su pre-campaña presidencial. Y hablamos de un exministro, por ejemplo, el señor Jorge Meléndez Celis, que es su candidato a gobernador regional, con una gran maquinaria en la región Loreto. Y yo advertía que justamente podía haber un peligro de fuga por la región Loreto, porque lo hemos visto yendo a Contamana, Caballococha, a varias ciudades de una región tan desconectada como Loreto, en avionetas. Entonces, esta situación ahora se reafirma con incluso llegar a la frontera y, como tú dices, no siempre al borde de la legalidad. La victimización ha sido muy constante en claro, la defensa legal. Una puesta en escena, pero una puesta en escena. Sin esta resolución, ¿qué hubiera pasado mañana con Martín Vizcarra? Si, digamos, si esta resolución era como la del 27 de junio, en la que se rechazaba la prisión preventiva, ¿qué es lo que usted avisoraba? ¿Qué se venía después? Mira, acá habían dos caminos, que era el peligro de fuga y el peligro de asilo, que tenemos que ponderar y que creo que ha ponderado el juez en cuestión. El primero es el peligro de fuga porque tenía logística para poder movilizarse, para poder salir de la frontera, porque tenía aparato político para poder hacerlo, y además no tenía arraigo ni familiar ni laboral. Y por otro lado, recordemos que en el caso Obrainsa, que justamente es el caso de Moquegua, uno de los correos que la Fiscalía presenta como prueba de la comisión del delito es por el alquiler de una avioneta. Una avioneta que él le pidió a la empresa que ganó la obra, claro, como parte de este soborno. ¿Y quién integraba la comitiva puesta por el gobernador de Moquegua, Martín Vizcarra? Luis Arce Catacora. ¿Quién es Luis Arce? El presidente actual de la República de Bolivia. Entonces, en ese momento, tú tener contacto con un presidente... Justamente estas son las imágenes que en junio encendieron las alarmas y todo el mundo pensaba, se está yendo a Bolivia, se va a asilar en cualquier momento en Bolivia. Y ese era el terminal terrestre, ¿no?, de lo que estábamos hablando, sin resguardo policial que normalmente lo acompaña, ¿no? Entonces, claro, y además lo que advirtió la policía era muy lógico. Como digo, Luis Arce Catacora, actual gobernante de la República de Bolivia, es amigo de Martín Vizcarra. Personal. Claro, ¿y qué distancia había de ese terminal hacia Bolivia? Hasta la frontera de Bolivia estamos hablando de menos de 6 horas, 7 horas. Claro. Y por tierra, además, una carretera que todos los que conocemos el sur de Puno, al menos, sabemos que con muy poca presencia policial, donde hay una gran cantidad de tráfico de productos incluso y de personas, no hay mayor control, y esta situación ameritaba un peligro de fuga. Pero por otro lado tenemos el caso de la frontera con Leticia, en donde hay otro gobernante de izquierda de la misma rama política del socialismo del siglo XXI, que es Gustavo Petro. Entonces, con el peligro de fuga que tuvo Ollanta Humala y Nadine Heredia, que al final terminó con la fuga oficial de Nadine Heredia, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene esta voluntad de poder proteger este grupo de gente que estuvo vinculado a Odebrecht, con el actual presidente de Bolivia, que es amigo personal de Martín Vizcarra, y con otro involucrado en el caso de Odebrecht, como Gustavo Petro, lo lógico era darle prisión preventiva hasta que se dé una sentencia final. Si no se resolvía con esa prisión preventiva, mañana, ¿cree usted que Vizcarra se fugaba, se asilaba? ¿Qué hubiera hecho? Para mí que se fugaba. Si bien él podía haber recurrido a un asilo, él lo que no quería era quedarse encerrado. Por lo que uno ve, es una persona que le gusta movilizarse. De hecho, es que él mismo ha luchado para poder hacer campaña, para poder moverse, aunque ya no era candidato porque estaba completamente inhabilitado. Es decir, lo de junio sí fue todo un riesgo dejarlo en libertad. Sí, fueron meses en donde el Poder Judicial ha evaluado justamente ese riesgo, y claro, en la hoja de vida de un juez no es lo mejor que tú hayas rechazado, o que tu sala o que tu Poder Judicial haya rechazado una prisión preventiva y luego se te escape el reo, ¿no? Además, vale la pena mencionar que este revés, si bien es una prisión preventiva, cuando se cambia la pena de 6 meses a 5 meses, es un mensaje del propio juzgado. Eso quiere decir
que hay suficientes elementos de prueba para resolver la sentencia firme antes de los 6 meses. Creo que es el único caso, ¿no?, de expresidentes donde hay un testimonio tan directo y que llega finalmente al destinatario del dinero, que es el gerente de Obrainsa, que dice que le entregó el millón de soles en un sobre, ¿no? Sí, para los Entre casos, otros. para los casos de cohecho, de corrupción, incluso de lavado de activos, probar el delito es la mayor labor fiscal y la mayor tarea, ¿no?, a nivel de carga probatoria. Pero probarlo con la contraparte, porque es un delito que corrompe. Tienes un corrompido y un corruptor. Aquí tenemos a los dos. Y además hay pruebas suficientes de los intermediarios de este dinero. ¿Podría no salir, con esta pregunta termino, podría no volver a salir en libertad, ¿no? Yo creo que lo más probable es que no salga en libertad, que ya haya una decisión de la sala de una futura sentencia, y lo que se está evitando también es que haya un peligro de ampliar más la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si es que se daban los 6 meses, esto coincidía con enero, y en enero y febrero no trabaja el Poder Judicial. Entonces, ahí la defensa de Martín Vizcarra podría argumentar que se le debía retirar la prisión preventiva, por ejemplo, hasta marzo, hasta que se retome el proceso ya en abril, probablemente otro peligro de fuga. Entonces, claro, para evitar eso, me parece que todo está encaminado, ¿no?, para que Martín Vizcarra reciba una sentencia. Claro, para que se acelere, ¿no?, se le dé celeridad también al caso. Bueno, gracias. Tanto tiempo que ha dormido el sueño de los justos, ya era hora que Moquegua tenga justicia. Gracias por haber estado con nosotros, César Combina. Ya tengo entendido no va a postular a la presidencia regional de nada, y tampoco quiere postular al Congreso de la República, así es que ya nos contará después cuáles son sus planes. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.